Hace ya varios años, en los tiempos en los que no era tan dependiente de internet, yo solía sentarme todas las tardes tras volver de la escuela a ver la televisión. Y por aquellos días, yo recuerdo que no había un pésimo contenido en televisión abierta. Es decir, por lo menos no tenía que rezar para que no estuvieran transmitiendo algo parecido a lo que es hoy en día Enamorándonos. No, así no eran esas épocas. Todo era más sencillo y al mismo tiempo había complejidad en ese contenido. Como dije, yo me conformaba con ver televisión abierta. No tenía ningún servicio de televisión por cable y creo que mi internet apenas sí podía servir para usar redes sociales. Así que era feliz cambiando entre canales en búsqueda de algo que me entretuviera. Pero recuerdo que siempre al regresar de la escuela esperaba a que llegara a cierta hora del día, porque es entonces que comenzaban los programas que yo consideraba entretenidos. Ponía mi televisión en el canal antes llamado Azteca 13 y veía dos programas que si me perdía durante el día sentía que ya había perdido lo único interesante de la televisión, los cuales eran, primero, A cada quien su santo, y segundo, el programa sobre el cual va este video, el cual era Lo que callamos las mujeres. Del primero no voy a hablar, ya que si este video tiene buena aceptación, probablemente le haga un video al respecto, pero desde ya les digo y les voy afirmando que en cuanto a programación religiosa, A cada quien su santo te hacía respetar más el contenido de este tipo a comparación de La Rosa de Guadalupe. Y en cuanto a Lo que callamos las mujeres, en este video voy a intentar explicarles por qué fue un programa totalmente adelantado a su época y además por mucho muy superior a cualquier otro contenido de ese estilo en aquellos tiempos. Para empezar, ¿qué es lo que callamos las mujeres? Si no eres de México es muy probable que no sepas de la existencia de este programa, o eso creo. Realmente no tengo idea de hasta qué lugares se extienden las transmisiones de TV Azteca. Y si eres de México y no lo conoces, déjame decirte que has estado viviendo debajo de una piedra. Bueno, no, solo veías los canales incorrectos. Lo que callamos las mujeres podríamos describirlo como algo parecido al ya viejo pero no totalmente olvidado Mujer, casos de la vida real. En ambos programas, si puedes adivinar por el título, te presentan dramatizaciones de historias diferentes en cada capítulo, pero siempre con una misma temática, la cual era presentar el abuso y humillaciones por los que pasan las mujeres en México. Digo esto porque sus historias siempre tienen como ubicación dicho país. En este programa, como ya les dije, se solían presentar mini historias que por lo general tenían un final feliz, las mujeres en cuestión recibiendo la ayuda que necesitaban para superar con creces las situaciones que se les presentaban. Esto a diferencia de Mujer, casos de la vida real, en donde las cosas por lo general no solían terminar bien. Alguien me explica cómo es que eso se transmitía en televisión abierta. Pero aunque en este programa sí se podían ver historias sobre secuestros, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, pedofilia e incluso asesinatos, muchos coincidirán conmigo en que estos son temas que por lo general en épocas de allá por el 2000-2010 no se solían tocar a la luz pública fuera de notas periodísticas en los programas de noticias y eran hablados muy por encima, sin muchos detalles. Así que por esto es que un programa como este podía inclusive rozar lo polémico e incluso indecente para gente de la época. Este programa salió al aire unos 8 años antes que la actualmente conocida La Rosa de Guadalupe, siendo esta estrenada en 2008, mientras que Lo que callamos las mujeres vio la luz en el año 2000. Para evitar alargarme de manera mucho más extensa en descripciones innecesarias, intentaré ir al punto. El por qué considero realmente que este fue en su momento un programa muy adelantado para su época. Como dije, por esos días había pocos programas en los cuales se intentara hablar un poco más a fondo sobre una problemática tan recurrente en México como lo es el machismo y lo complicado que es ser mujer en este país. Y a diferencia de otros programas, este no es que precisamente se inventara sus historias conforme a un tema de interés público, del momento o alguna moda de internet, sino que más bien hacía una compilación de situaciones que son tan comunes que resulta sorprendente y vergonzoso ver cómo en esos días eran realmente ignoradas y pasadas por alto. Pero claramente tengo que darles ejemplos, y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que leyéndoles unas cuantas sinopsis de los primeros capítulos que me encontré en YouTube. El primer ejemplo es el siguiente. Virginia nace con una enfermedad en las vías urinarias, que la obliga a vivir con una sonda que le impide llevar una vida normal. Sus padres batallan cada vez que su hija tiene que operarse o hacerse estudios. Ejemplo número 2. Dalia tiene 16 años y todavía no ha podido terminar la escuela secundaria. Su madre Jacinta considera que es una burra y que nunca va a llegar a nada. Sin embargo, Dalia es una excelente jugadora de básquetbol, aunque nadie se ha dado cuenta aún. Y por último, ejemplo 3. Lulu y Judith son compañeras de salón en primer año de primaria. La primera con una madre soltera, cariñosa, respetuosa y atenta al desarrollo humano de su hija. Y la segunda con una familia tradicional en donde no existen los valores que reinan en casa de Lulu.
A consecuencia de estas carencias, Judith es víctima de abuso sexual por parte de su maestro de matemáticas. Y la lista sigue y sigue. Esos son solo 3 capítulos totalmente al azar que me encontré en YouTube. Como ven, 2 de los que mostré son con una temática un tanto simple e incluso fuera de lugar para el nombre que lleva el programa. Sin embargo, con el desarrollo de la historia al ver el capítulo puedes darte cuenta que son narrativas sobre cómo una madre o una estudiante viven estas dificultades, añadiendo encima las desventajas que les conlleva el ser mujer en un país que poco respeto tiene por ellas, sobre cómo una mujer suele ser considerada y criada para ser únicamente lista en su mayoría, y que al tener cualidades para actividades más bien físicas se les casi obliga a desertar, a ignorar esos sueños solo por ser mujeres. Eso habla también sobre el poco apoyo que se le da a los jóvenes en este país cuando se interesan por un camino académico que no sea dentro de lo común. Y la última sinopsis es la que más te deja ver a con qué me refiero cuando digo que este programa es adelantado para su época. Sin duda alguna recuerdo haber visto en su momento más de un capítulo que hablará sobre abuso sexual hacia infantes, y eran representados de muchas maneras distintas, capítulos enteros en donde de la forma más cruel y realista te retrataban cómo esto podría ocurrirte a ti y a cualquier persona, y esto apenas retocándolo, ya que por lo general no tenían reparos en decir las cosas tal y como eran, no le daban vueltas a los asuntos y no tenían miedo en ser gráficos. Lo mismo hacían con temas como la trata de blancas, que de este estoy seguro hay más de un capítulo. Es decir, a lo que viene en mis recuerdos llegué a ver capítulos como aquel en el que una madre prostituta es explotada y maltratada por un padrote que la lleva al punto de casi hacerla vender a su propia hija para continuar con este negocio, u otro de una sexo servidora que es citada en un hotel y golpeada casi hasta la muerte por un hombre, y que al ser ella parte de este oficio simplemente no puede hacer nada realmente. Eso y mucho más puedes ver retratado en este programa. Repito que este programa puedes encontrarlo tú mismo aún disponible en YouTube. Es fácil encontrar capítulos completos en la plataforma, de los cuales estoy seguro muchos de los que se transmitieron en televisión a día de hoy deben ser difíciles de encontrar y que seguramente sean los más crudos, pero aún así, los que aún se pueden encontrar te dejan dar un vistazo a lo que fue el programa en su día y que ningún otro ha imitado a día de hoy tan bien como lo hizo en su momento lo que callamos las mujeres. Para este punto habrán entendido que el principal tópico del programa era dar un mensaje más que de empoderamiento femenino, uno de solidaridad y educativo, que aunque quizás era principalmente para mujeres, podía ser visto en familia, y de hecho también contaba con enseñanzas que podían ser simples como el no hablar con desconocidos por internet, no mandar fotos desnuda, no hacer bullying, respetar a las personas, no juzgar, hasta mensajes que no eran simples como para definir el capítulo en una sola frase al final del programa. Algunas ocasiones eran capítulos dedicados plenamente a hacer promoción a programas de ayuda para mujeres en situaciones de riesgo, y eso es lo que más se puede aplaudir de dicho programa, porque no solo se dedicaba a solucionar todo con un milagro. Cada capítulo era enteramente una odisea de cada personaje pasando sufrimiento y dolor, hasta llegar a encontrar una solución que ellos te hacían saber estaba incluso a tu alcance, si es que pasabas por circunstancias iguales. En la actualidad este programa quedó casi olvidado, aunque aún haya personas viendo capítulos viejos en YouTube. No parece haber mucha más gente recordándolo de las personas que actualmente reconocen a primeras a la Rosa de Guadalupe. Y eso de alguna forma me hiere, siendo que realmente creo que lo que callamos las mujeres fue por mucho superior a este programa, por más niveles que solo la historia que se contaba y el cómo las manejaban. Por ejemplo, tenían un reparto actoral más variado, por lo cual era menos común encontrarte con los mismos actores en los capítulos. Pasaba, pero no de una forma tan repetitiva. Además de contar con tremendos cameos de celebridades de alto renombre como la queridísima Joss Stop, actuando como ella misma, como una niña rica, mimada, súper pedante y que menosprecia a la gente morena, con posición económica mucho inferior a ella. Si se lo preguntan, esto es verdad. No es necesario buscar tanto para encontrar los capítulos en los que aparece. De hecho, ella misma tiene videos hablando de esto. Volviendo al tema, con el tiempo el programa fue dejando de emitirse, hasta que un día paró casi por completo de aparecer en la programación, para después reaparecer con un nuevo nombre, el cual era Mujeres Rompiendo el Silencio, que supongo yo era más adaptado a los nuevos años, pero realmente no sabría decirles porque jamás lo vi, porque por ese entonces ya solo usaba internet, pero creo haber visto que muchos de los capítulos que salieron en Lo que callamos las mujeres fueron hechos pasar como si fueran de este nuevo programa. Debo aclarar que no era un programa perfecto, es decir, muchas veces tenía episodios muy ridículos, también con temáticas muy a la Rosa de Guadalupe, pero llegaron a ser pocos a comparación de los que tenían un buen guión e historia, y al menos en su mayoría estaban actuados de formas decentes. Y sin nada más que decir, este es mi usual fuera de guión. Yo sé que este es un video un tanto random por el tema.
del que estoy hablando. Pero este es un tema que realmente no es que me parecía importante hablar, sino que simplemente me parecía un tanto gracioso y tenía ganas de hablar y hacer una comparación como para rellenar contenido. No tengo mucho más que decir fuera de este guión. Espero que les guste el video. Denle like. Recuerden suscribirse porque mis videos suelen tener visitas y comentarios algunas veces, pero la mayoría de las personas que llegan ahí no se suscriben. Así que les recuerdo que se suscriban, por favor, les ruego que se suscriban. Denme like, compártanme con sus amigos, coméntenme todas esas cosas. Y no se olviden de ir a las redes sociales de la artista que me hizo los stickers, como siempre se lo recuerdo. Están apareciendo aquí mismo en pantalla justo ahora. Y tienen los links directos aquí mismo en la descripción por si quieren ir. Es todo lo que quiero decir, no tengo nada más. Espero que les guste el video de nuevo. Suscríbanse, denle like, todo eso. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Tanto, tanto.